Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 15. Esta noche vamos a hablar de cómo el Señor nos libera de la religión, nos libera de esa esclavitud para tener una relación personal con Dios. De eso se trata lo que esta noche estamos compartiendo. Como el Señor nos trae no a una religión, pero a una relación, y como los de la religión judía en aquel tiempo intentaron hacer volver a los gálatas al judaísmo, pero hoy en día hay formas sutiles de quererte meter en cualquier forma de religión y a guardar leyes y a querer vivir en tu justicia propia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta noche, al compartir esta palabra, queremos hablar de cómo el Señor, hermano, te saca de toda religiosidad, te saca de todo ese esfuerzo humano para ganar la salvación, para alcanzar el perdón de Dios, y te trae a una relación con Jesucristo. Ahora, la palabra religión y la palabra relación se parecen, pero dígale al que está a la par suya, por favor: Dios quiere una relación contigo. Dígale eso. No quiere una religión. Hay tantas religiones en el mundo. En India, casi cada persona tiene su ídolo. Nos decía un maestro que vino de la India, un hombre de Dios, Amgar Sung Moses. Ese hombre de Dios se convirtió del hinduismo al cristianismo, y él dice: cuando alguien en América Latina se convierte a Cristo, le da la espalda a los ídolos, estatuas, imágenes que ha tenido en América Latina. Se ha practicado la adoración, la veneración, hasta la muerte a una calavera. En México todavía el 2 de noviembre lo veneran, lo adoran. Aquí en Guatemala tienen a un demonio llamado Mashimón, o conocido como San Simón, y la gente le lleva guaro, le lleva licor, le lleva cigarros puros, porque es una locura. La Iglesia Católica aún en su santoral no admiten estos santos: Santa Tecla, San Cristóbal, montos que son leyendas e inventos. Pero la gente los adora en su ignorancia.
Y entonces decía este maestro, cuando usted viene a Cristo y sale del catolicismo, de la religión católica, le da la espalda a unos cuantos santos o imágenes. Pero cuando un hindú viene a Cristo, le da la espalda, oiga esto, a 330 millones de ídolos. 330 millones de dioses, porque en India es una nación continental, hay cerca de 1.200 millones de personas. Casi cada persona tiene su propio ídolo. Entonces, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal con Jesucristo y a través de Cristo con el Padre Eterno. Entonces, esto es muy importante. Hay una película que se llama El Verano Perdido y se trata la historia de un niño de descendencia irlandesa que es educado en una escuela católica. Y entonces él se comporta mal como todo niño de unos 7 años, es un niño inquieto y la monja lo pasa castigando, y cuando salen de vacaciones del año para verse hasta el otro año le dice, espero que en este verano te ganes el cielo, espero que en este verano tú cambies, hagas algo porque ya me cansé de estarte castigando y dándote con la regla. Y el niño está preocupado y le dice al hermano, mira, ¿y qué puedo hacer? El niño se llamaba algo así como Mateo, le decían Matt. Mira, le dice, no sé, no se me ocurre nada. Y el niño dice, voy a hacer una cruzada, porque nosotros los católicos tenemos el camino al cielo, así que voy a ver a quién lo alcanzo para llevarlo a Dios. Porque le dice el hermano, San Pablo lo que hizo es hacer convertidos, y él después de ser muy malo, ganó a muchos para la religión, le dice, y por eso hasta santos lo hicieron. Ah, pues ya sé qué es lo que voy a hacer, dice Matt, voy a hacer una cruzada y voy a ganar a alguien para Cristo, para mi religión. Y entonces se va a un templo de los judíos que estaba en su ciudad, y ahí está el rabino, y le dice, ¿y qué venís a hacer? ¿Venís a saquear o algo? ¿Qué venís a hacer? Porque hay en su bicicleta. No, le dice, estoy empezando una cruzada para llevar a alguien al cielo. Les. Ah, vaya, le dice, ¿qué pensás hacer? Voy a venir a vender limonada aquí a la sinagoga y la voy a regalar. Y el que tome esta limonada, sí, va a ser mi amigo, yo le voy a enseñar para que sea católico. Bueno, y el rabino le da oportunidad de estar allí. Algunos se quejan, pero lo que sucede es de que el hijo del rabino tenía más o menos la edad de Matt, y se llamaba Dani, pero el niño tenía leucemia. Y en el proceso, Dani y Matt se empiezan a hacer amigos y hablan. Y le dice que se siente ser católico, le dice el Dios judío. ¿Se siente bien? Le dice. ¿Y que se siente ser judío? No sé, le dice, yo me siento bien, le dice. Pero ¿sabes qué? Le dice el niño católico. Yo quiero decirte algo, los judíos no van a ir al cielo, le dice, porque ustedes no se comen el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la hostia, que es el vino. Y el judío se aflige, el niño judío, no le habían hablado mucho de este aspecto. El concepto de los judíos es un tanto diferente aún a sus niños. Este rabino lo estaba dejando conocer y crecer para que tomara sus decisiones. Pero en el proceso se van haciendo amigos, y le dice el niño Matt, el que es católico, al judío, ¿sabes qué? Yo quiero que te ganes el cielo. Así es que mira, le dice, yo conozco atletas que les dan medallas. Tu medalla va a ser que yo te voy a dar la hostia, el cuerpo de Cristo, pero te lo tenés que ganar. Así que andan corriendo, haciendo olimpiadas, y le dice, tenés que ganar la decatlón. Y ves por allá en el mar, cerca del mar, ahí hay una boya en lo más profundo del mar, tenés que ir hasta allá y de regreso, y ahí ya te ganaste la medalla. Y el niño lo mete otra vez a tratamientos, hay situaciones, y el niño se está muriendo, pero llega donde su amigo Matt, y le dice, mira, ya no tengo tiempo, me estoy muriendo, y me quiero ganar el cielo, tengo miedo de morirme y no irme al cielo. Y entonces, al niño lo han regañado, porque el papá ve que está yendo mucho a la sinagoga, y todo lo que él está haciendo, y entonces lo regaña y le dice, no vas a salir ni de tu cuarto. Y el niño judío se va a meter al cuarto, y lo que sucede es que le dice al niño, no, andate, le dice, ya no, mi papá me ha regañado, él ve que haces, pero es la última prueba, me tengo que ganar el cielo, le dice. No, le dice, este niño judío, aquel otro chico le había metido esto en su mente, así que él se va solito, el niño judío, y hace esa prueba de natación en el mar. Y después de eso, se ve que este niño le cuentan y le dicen, sabes que tu amigo Dani está en el hospital muy grave, posiblemente hasta se muera. Y este niño católico sale a el templo católico donde está la sacristía, donde tienen la hostia, y se roba una hostia. Y robándosela está cuando llega
Señor cura, y le dice: ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Por qué haces esto? Es que tengo un amigo, le dice, que se está muriendo. No, le dice, si está en el hospital, tenemos capellanes que van al hospital y ellos le pueden llevar la comunión. No, le dice, es que usted no entiende, le dice, él no es católico, le dice. Pues peor que se va a ir al cielo, le dice el cura. ¿Cómo no? Le dice, es que mire, le dice, él es bueno, él ha hecho todas las pruebas, pasó todas las pruebas deportivas y hasta nadó. Y le dice el padre: pero estas hostias no las hemos consagrado, de nada te va a servir, esto no lo va a llevar al cielo. Y entonces le dice el niño: mire, ¿sabe qué? Le dice, yo creo que el Jesús que yo conozco no le interesa si este niño come una medalla consagrada o no, pero si yo se lo llevo, el Jesús que yo conozco lo va a dejar entrar al cielo. Y eso conmueve al sacerdote. Está bien llevársela, le dice. Pero cuando el niño llega al hospital, encuentra al rabino y está llorando. Y Daniel le dice: ya se murió, le dice. Y el niño dice: no, yo le traía su medalla, con esto iba a entrar al cielo. Y el niño se pone muy triste, y ese es el trama de lo que se trata esta situación, esta película, de cómo para los niños, para las personas, el ir al cielo es una cuestión de tomar la hostia de una religión, pero para lo que tenemos aquí en la palabra, para usted y para mí, la palabra de Dios tiene que ser nuestra fe, nuestro establecimiento, la verdad de Dios. ¿Me están oyendo, hermanos? Entonces es importante cómo la gente inventa cosas. Estos niños hasta inventaron correr, nadar, hacer una prueba difícil, una decatlón, una maratón y todo. Pero de lo que se trata es de poner la fe en el Hijo de Dios. Acompáñeme. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es esa esclavitud? Está hablando de la religión judía. Está hablando de cómo los judíos querían que los gentiles, que no habían nacido en lo natural como israelitas, se hicieran practicantes de todos los ritos, todas las liturgias de la circuncisión, de guardar los sábados, de guardar toda la ley. Y Pablo les dice: eso es una esclavitud. Ya Jesucristo nos hizo libres. Así que dile, por favor, al que tienes junto a ti: Cristo ya nos hizo libres. Dígaselo, por favor. La religión te oprime, la religión te mata, la religión te esclaviza. Nunca puedes tener la seguridad de que ahora eres un hijo de Dios, que tienes el perdón de Dios. Por eso Pablo dice: hermanos, pónganse firmes, que nadie nos mueva de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y ya no vuelvan a los yugos de esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Hermano, mire, esto es una locura, dice Pablo, porque la salvación que Dios nos da es un regalo, es por gracia. Pero si usted se quiere ganar el cielo por obras de la ley, por su justicia misma, no le funciona a Cristo. Es como que rechace a Dios. La fe tiene que estar puesta únicamente, solamente en Cristo. La sola gracia de Dios, la sola fe, esas son las verdades que Dios nos ha dado. Versículo 3, Gálatas 5:3. Y otra vez le testifico a todo hombre, el que se circuncida, que está obligado a guardar todita la ley. De Cristo os soltasteis y desligasteis. Los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. De la gracia han caído. Ahora, óigame, hermano, levante su mirada. Nosotros, cuando vemos algún discípulo de Cristo, algún hermano en Cristo que iba a la iglesia y ya no viene, y lo vemos que anda tomando,
o que anda en una vida desordenada, decimos, él se cayó de la gracia porque anda viviendo en una vida de pecado. Pero óigame, cuando Pablo habla esta palabra de los que se han caído de la gracia, no se refiere de la gente que anda en una vida de escándalo, se refiere de las personas que andan en su justicia propia, que quieren con sus propias obras, con su religión, agradar a Dios. Dios dice a través del profeta Isaías, miren, sus obras de justicia para mí son como trapos de inmundicia. Lo que yo veo, dice Dios, con su religión, lo que yo veo con sus prácticas de judíos. Le estamos hablando a Israel. El profeta Isaías dice, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, lo que Dios ve, dice, herida, hinchazón y llagas podridas. Porque sus justicias, dice Dios, para mí son como trapos de inmundicia. De tal manera que usted hace algo bueno para Dios y usted dice, como que lo mete a un banco y dice, aboné de mi deuda $100, pero su deuda son 10,000 millones de dólares. Llevar $10 no le hace nada. Es tan grande tu deuda que necesitas un rescate, necesitas un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Si usted lo cree, dale un aplauso fuerte al Señor. No se suelte, no se desligue de Cristo. Mire, no se suelte, por amor a Dios. Es bien interesante cómo el orgullo en el hombre nos lleva a soltarnos de Dios. La gente de Dios, usted le habla y le dice, el regalo de Dios, el perdón de Dios, es que si usted pone su fe en Cristo, esa fe lo hace hijo de Dios. Si usted lo recibe, tienes el poder de ser hecho hijo de Dios. Pero la gente no lo cree y se sueltan y quieren andar en su justicia propia. La iglesia adventista del séptimo día le enseña a los adeptos, a sus seguidores, que guarden el día sábado. Entonces ellos se reúnen el día sábado. Ellos no comen cerdo, ellos guardan muchas de las leyes. Si no se circuncidan, pero están guardando otras leyes para ganar el favor de Dios, para ganar su salvación. Una vez más, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Acá está. Y dice, de la gracia habéis caído. El favor de Dios, el regalo de Dios está ahí, pero te has caído de la gracia. Cuando tú quieres volver a ganar por tus propios méritos, por tu propia justicia, el perdón de Dios, el favor de Dios. Entonces mucha gente hoy en día en la iglesia cristiana se ha metido como una moda, pero es una doctrina que te hace volver, casi convertirte en judío. Y entonces hay personas que empiezan a usar el kipá en todos los cultos, y empiezan a usar mantos hebreos en todos los cultos, el talit, y empiezan a hablar muchas palabras en hebreo, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem Adonai, y uno ya ni entiende, y en vez de decirle que Dios lo bendiga, ahora dicen Shalom, Shalom Mahale Shalom, y uno dice, ¿y qué está diciendo? Están hablando hebreo, creyendo que con hacer todo eso se acercan a Dios. Pero óigame, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que usted y yo podamos hacer no vale, es la obra de Cristo. Pero escúcheme, porque hay mucha gente que te va hasta querer avergonzar porque usted no sabe de estas cosas. Hay mucha gente que anda hablando, Israel es el pueblo de Dios. Escúchame, el Israel de Dios somos nosotros, porque el judío no lo es por fuera, sino el del corazón, aquel cuyo corazón Dios lo ha circuncidado, arrancando la iniquidad y dándole nueva vida. Usted vio en el video de hace un momento cómo este rabino aborrece a los discípulos de Cristo. Dice, Jesús solo era un hijo más de Dios. Óigame, es cierto que el cristianismo tiene la misma historia, el mismo origen, somos parte de ese olivo.
Dios tuvo un trato con ellos y en el futuro volverá a tener un trato. Pero hoy por hoy, el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Somos el Israel de Dios. Dígale eso al que está al lado suyo. Somos el pueblo de Dios. Somos el Israel de Dios. La gente dice, no, allá en Egipto, allá por Asia, vecino de Irán y vecino de Egipto está Israel. Ellos son el reloj de Dios. No hay tales. La iglesia es el reloj de Dios. Ahí se cumple el propósito de Dios. La gente anda queriéndose quitar la responsabilidad, pero usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Entonces la gente quiere entrar en todo eso. Hay algunos que literalmente hasta se circuncidan. En Estados Unidos la circuncisión la han practicado por mucho tiempo por razones médicas, y muchos niños cuando nacen a los 8 días en sus órganos sexuales hacen este corte que le quitan el prepucio y ya está circuncidado. Algunos lo hacen por cuestiones religiosas, pero óigame, de nada sirve todo eso si no se pone la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es como que digamos que un musulmán se va a salvar porque nació en Arabia, en Egipto. No, señor. O como que un maya se va a salvar porque nació allá en Chela. O como que se va a salvar un peruano porque ha practicado la religión de los incas. No, hay muchas formas que los hombres han inventado, pero la fe en Cristo Jesús es como Dios alcanza a la humanidad. No te sueltes de la gracia. Mire, yo me recuerdo de una historia de una tortuga. Ella veía las águilas volar y veía las aves y ella soñaba con algún día volar. Y entonces se hizo cierta vez amiga de una águila y le dice, y de veras, ¿cuál es tu sueño? Yo quisiera ir por el cielo, yo quisiera andar allá, pero no puedo. Y le dice el águila, ¿sabes qué vamos a hacerles? Si yo te agarro con mis garras, te puedo herir, te puedo matar. Voy a agarrar una rama, le digo, y tú mordé la rama bien duro, le digo. Mordela bien duro y no te vayas a soltar, y yo te voy a levantar y vas a poder ver todo. Así que así lo hicieron. El águila agarró la rama, la tortuga mordió la rama y el águila levantó el vuelo y se levantó con todo y la tortuga. Y la tortuga empezó a ver los paisajes que nunca había visto. Veía los montes, veía los lagos, por los montes, por los valles. Ya esa es la canción de Marco Whitman. Es hermosa. Bueno, pero él veía, la tortuga veía todo, veía el bosque. Y entonces el águila bajaba y todos los animales veían y dicen, wow, miren a la tortuga, está en el aire. Y decían los animales y la tortuga alcanzaba a oír, ¿a quién se le habrá ocurrido esa idea? ¡Qué inteligentes! Miren, la tortuga muerde la rama y el águila la lleva. De seguro que al águila decía. De seguro que el águila fue el de la idea. Y la tortuga oía y al fin dijo, no, dijo, a mí se me ocurrió la idea. Y cuando habló, ¿qué creen que pasó? Se vino desde arriba, cayó en unas piedras, se despedazó y como el águila estaba cansada, se la devoró. Se desligó, se soltó. Quería ella ganar gloria. Eso es lo que el hombre hace. Cristo es el Rey de gloria, hermano. Y el que nos dice, no te desligues, no te sueltes. Eso es lo que dice Pablo. No camines en tu propia justicia, porque entonces caes de la gracia. Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Usted y yo tenemos la fe en esa esperanza gloriosa, que un día hemos de entrar a la presencia de Dios, no por obras, sino por el mérito de Cristo en la cruz. Aguardamos ese día. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, la confianza, la dependencia de Dios que obra por el amor. Hermano, en Cristo no hay tal de religión.
En Cristo Jesús no sirve nada mi esfuerzo, solo es la fe. Entonces usted tiene que conocer a Cristo para confiar en Él. Usted tiene que buscarlo en oración, en la palabra, descubrir su bondad, su grandeza para que confíe en Él. Eso es la fe. Esa fe que nos permite tener esta esperanza. Por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu de Dios ahora sabemos que podemos esperar ese día glorioso. Mire qué interesante, hermano. Es esa fe. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue el que le sirvió de estorbo? Mire, en Francia hacen una carrera de bicicleta muy famosa y le llaman el rally alrededor de Francia. Y es interesante cómo mucha gente va a las calles. En muchos países hacen este tipo de actividad. Pero hace un par de años, uno de los que iban adelante del pelotón, que ya iban avanzando, de repente de la multitud salió alguien y lo atacó, le estorbó en la carrera. Aquel hombre ya iba cansado, iba un tanto exhausto de tanto correr en su bicicleta, y aquel que lo estorbó lo derribó, lo golpeó, le arruinó la bicicleta y se fue. Y la gente trató de agarrarlo y todo un desorden, porque era algo incorrecto. Le estaba haciendo algo muy malo a este deportista. Pues algo así es lo que dice Pablo. ¿Quién es el que te estorbó? Hay gente que te viene a meter cosas. Hay gente que te viene a meter ideas, quejas, que te viene a meter chambre, chisme, que te viene a meter que con tu justicia tú puedes ganar el favor de Dios, que te viene a señalar a otros, a criticar a otros. Te estorban. Así que dígale una vez más al que está al lado tuyo, que nadie te estorbe. Dígales. De repente ya no quieres venir a la iglesia, de repente te desanimas, de repente, wow, cuántas cosas. Versículo 7. Vosotros, versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién es el que les estorbó para no obedecer a la verdad? 8. Esta persuasión no proviene de Dios, aquel que nos llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Jesucristo dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En la religión, el hombre hace un esfuerzo para llegar a Dios. Es el esfuerzo del hombre. Entonces el hombre se jacta: yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. No, yo no soy tan malo como el otro. Y todos nosotros hemos tenido ese pensamiento. Compararnos con alguien que está más abajo. ¿Por qué no nos comparamos con Cristo? Porque perdemos. Amén, iglesia. Un poco de levadura arruina todo, dice. La hipocresía. ¿Cuál es una de las mayores acusaciones de la gente contra la iglesia? Es que son unos hipócritas, dice. Pero mire, escúcheme. De lo que se trata es que aquí somos una comunidad de gente que ha reconocido que estamos perdidos sin Cristo. Que por muchas buenas obras que hagamos, vamos para el infierno, derechito, derechito. Entonces Pablo dice: miren, no dejen que nadie los estorbe. Esta persuasión, porque la batalla es en la mente. Usted puede ver programas en la televisión, escuchar programas en la radio, pero siempre vaya a la Biblia, siempre recurra a la Escritura. Esta semana tuvimos al pastor Buddy Ridener de Estados Unidos, que nos decía: nunca agarre un versículo aislado y ya con eso hagas una doctrina que te van a apartar de Dios. Lea todo el capítulo, lea todo el libro de ser posible, para tener un contexto, una regla para interpretar la escritura correctamente. Eso es la hermenéutica, la ciencia de interpretar la escritura. Dice: un texto sacado de su contexto no es más que un pretexto. Se lo repito, anótelo. Un texto sacado de su contexto solo es un pretexto. Entonces la gente agarra un versículo: pero Salomón tenía 700 esposas y 350 concubinas, y yo apenas 3 tengo, dice.
Pero lea toda la vida de Salomón. Al final terminó mal, desechado, arruinado. O sea que Dios no aprobó eso. Sacan un texto fuera de contexto. Pero ahí Pablo le dice a su hijo Timoteo: ya no tomes agua, ahora toma vino debido a tus problemas de estómago. Es que mire, ese es mi versículo, varón. No, Pablo dice aquí: esa persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no van a pensar de otra manera. Mas el que os perturba, el que está trayendo enseñanzas falsas y dañinas, quien quiera que sea él, llevará la sentencia y el castigo. Y yo, hermanos, si aún yo, dice Pablo, les predicara la circuncisión, que puedo llegar a Dios por mis obras, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá y se castraran, dice en otra versión del Nuevo Testamento, la Biblia al día, dice: no se mutilaran, porque estos que hablan de circuncidarse, Pablo dice: ojalá y que no solo se circuncidaran, sino que se castraran, dice, se mutilaran. Ya que andan hablando de cierta, quieren llegar a ser más buenos que Dios. ¿Me oyeron eso, hermano? Quieren ser más buenos que Dios, porque Dios en su misericordia te alcanza por la sangre de Cristo. Pero estos dicen: no es suficiente para mí, eso no basta. Me tengo yo que sacrificar, me tengo yo que castigar, me tengo yo que meter a eso. De nada sirve. Pueden decir amén, iglesia. Es por la fe en Cristo. Por eso Pablo dice: ojalá y esos que los quieren circuncidar, ellos mismos se castraran del todo. Y si no sabe lo que es castrar, pregúntale al de la par. Es extirparse los genitales totalmente, hombre. Está hablando fuerte Pablo, está indignado, porque dice: ya que se llevan de tan buenos, que le den con todo, pues. No, dice Pablo, no se trata de eso. Es violento, Pablo, porque es violencia la que se hace contra muchos que ya están caminando en el Señor. Fíjese qué tremendo. Cuando usted ya está en el Señor, hay mucha gente que hasta le viene a decir: no, pero usted ¿dónde está? Ahí están mal. En mi iglesia es donde verdaderamente salvan. Y le empiezan a hacer preguntas, boberías. Mire, ¿y usted ya lo bautizaron? Sí. ¿Y en el nombre de quién lo bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo no sirve, ese bautismo no salva. En mi religión solo bautizamos en el nombre de Jesús. Y ya le sacan un montón de textos fuera de contexto, que son un pretexto. Y la gente cree que porque está bautizado de una manera, o que lo bautizaron de otro, porque está en su religión, eso le va a salvar. Pero la religión no salva, el que salva es Cristo. Por ahí andan tocando las puertas estos falsos testigos y le dicen: no, pobrecito, usted no. Una hermana le dijo a uno: disculpe, yo soy cristiana, lo siento, yo también lo siento. Le siguen en su engaño, se burlan de la gente, tienen orgullo. Pero la religión nos salva, mis amados. Lo que nos limpia el pecado es la sangre de Cristo. Entonces aquí había una presión, una lucha, una violencia para hacer volver los gálatas hacia el judaísmo. Versículo 13, Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los judíos tenían 613 leyes. Eran 365 mandamientos que decían no. Y 248 que decían sí, guarda el sabbat, come esto, es lo otro, lávate así. 613. Moisés lo resumió en el decálogo, los 10 mandamientos. Jesús vino y lo tomó en 2. La ley se cumple: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice ahora el nuevo pacto? No son leyes afuera, es que ahora viene la vida de Cristo. El nuevo pacto te quita el corazón de piedra, te cambia ese corazón y te da un corazón de carne. Dios dice: voy a escribir mis leyes en sus mentes, en su corazón. Ya no está afuera, ahora está dentro. Y dice Dios: yo voy a hacer que ustedes anden en mis estatutos. Un hermano lo decía de esta manera: Dios al ver la historia de la humanidad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice:
Hemos hecho pactos con Adán y ha fallado. Hemos hecho pactos con Noé y han fallado. Hemos hecho pactos con Abraham y no han cumplido. David ha fallado. Lo hicimos con la nación a través de Moisés y están bajo maldición. Y dice el hijo: ¿sabes qué, padre? Vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer la parte que a ellos les toca cumplir. Yo voy a pagar la deuda que ellos deben y yo voy a hacer que ellos cumplan tu palabra. Y el padre dice: ¿pero cómo? Porque vamos a hacer un pacto nuevo y eterno. Y tu espíritu va a venir a sus mentes, a sus corazones. Y ahora la ley ya no va a estar afuera, pero estará adentro. Eso es lo que dice Ezequiel 32. Ese es el nuevo pacto. Por eso dice aquí Pablo: hermanos, a libertad hemos sido llamados. Ahora tenemos la libertad en Cristo, pero no permitamos que eso sea ocasión para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se están mordiendo y comiendo y ofendiendo unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Pablo está terminando esta porción diciendo: hermanos, a libertad hemos sido llamados. Tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora usted ya no es más aquella llaga podrida, aquel gusano, ahora es un hijo de Dios. Dije que ahora eres un hijo de Dios. Puedes vivir en esa libertad. Hermano, esa es la vida a la que Dios nos llama. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Cuando venimos aquí no venimos para ganar la salvación. Cuando adoramos a Dios no lo hacemos por miedo, lo hacemos en gratitud a que Él nos ha redimido. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos por un momento.